Hola, bienvenidos a Panstama. En este video, te guiaré paso a paso en el proceso de armado de un diorama que representa una llantera. Comencemos imprimiendo el archivo en papel fotográfico. El archivo PDF viene en varias hojas tamaño carta. Yo lo imprimí en papel para plotter de 24 pulgadas. Con cuidado, vamos recortando todas las piezas para separarlas antes de recortarlas con más detalle. El paquete incluye las paredes internas y externas, el piso, la banqueta y la calle, el techo del edificio y el techo de lámina. También viene con 7 estantes de llantas, 2 cajas de herramientas y 2 tambos de aceite. Además, incluye representaciones de cortinas metálicas enrolladas y el letrero de la llantera para que resalte en la pared. Todo esto está diseñado para recortar y armar. Para las piezas más grandes, utilizaré la guillotina para obtener cortes más rectos, pero fácilmente se pueden recortar con tijeras o una navaja y una guía metálica. Las piezas más pequeñas las recortaré con tijeras para poder seguir bien los detalles. Una vez que todas las piezas estén recortadas, continuaremos trazando y recortando el triplay de 1/8 de pulgada. Primero trazaremos la tabla del piso y la banqueta. Utilizaré la misma pieza de papel fotográfico para que quede más preciso. Para cortar el triplay, utilizaré un cúter junto con una regla de metal para garantizar cortes precisos y uniformes. Una vez que tengamos la primera tabla recortada, trazaremos la tabla de la calle, que tiene el mismo tamaño que la tabla que ya cortamos del piso y la banqueta, más la impresión de la calle. Una vez trazado, lo cortamos con el cúter y la regla de metal. Esta pieza es la más grande y la base de todo el diorama. Una vez recortadas, presentamos la impresión de la calle junto con la tabla de la banqueta y el piso. Continuamos con la tabla de la fachada principal. Utilizaremos la misma impresión para trazar la tabla y asegurarnos de que quede lo mejor posible. Lo mismo haremos con la tabla de la pared del fondo. Una vez trazada, la cortaremos con el cúter y la regla. Todos los cortes deben ser precisos para garantizar que nuestras paredes queden correctamente ensambladas. También cortaremos la tabla de la fachada que marcamos anteriormente. Es importante mencionar que utilizo triplay de 1/8 porque me gusta que sea más duradero y económico que otros materiales. Ahora marcaremos las paredes laterales. Comenzamos con una de ellas. Marcamos lo largo de la impresión y luego le restamos el grosor de 2 triplays para obtener la medida deseada. Con la pared ya cortada, marcamos y cortamos otra igual y con eso ya tendríamos las 4 paredes, el piso con la banqueta y la base con la calle. Solo faltarán los techos. Empezaremos con el techo del tejabán de lámina. Lo marcaremos en una pieza de triplay en la que quepa bien, luego lo recortaremos siguiendo las marcas que hemos hecho. Ahora marcaremos el techo del edificio. Recuerden que el techo va por dentro de las paredes, por lo que tendremos que medir la impresión del techo y a eso restarle el ancho de 2 triplays o del material que utilicen. Lo remarcamos para no confundirnos con las marcas anteriores y lo cortamos con el cúter y la regla. Si no tienes experiencia con el cúter, ten mucho cuidado con cómo sostienes la regla para evitar cortes accidentales. Ya con todas las piezas de triplay cortadas, las lijaremos por los bordes para quitar astillas y darles un mejor acabado, ya que algunas de estas partes quedarán expuestas. Una vez lijadas, pintaremos todos los cantos según el color que corresponda. Las paredes, tanto la fachada como el fondo, la de los lados y los techos, van de color gris. No es necesario pintar toda la tabla, con que los cantos estén perfectamente pintados y un poco en las caras es suficiente. Esto evitará que las partes expuestas muestren el color de la madera. Por otro lado, las piezas de la base, tanto la grande donde va la calle como la más chica donde va la banqueta y el piso, serán de color negro. Ahora, todas las piezas, tanto las de madera como las de papel fotográfico, ya están recortadas. Antes de pegar el papel fotográfico a las tablas, es importante lijar cuidadosamente el papel fotográfico, ya que no se adhiere bien a la madera. Con una lija fina, lijaremos la parte trasera de todas las piezas, cuidando de no dañar la parte delantera. Yo coloco una hoja del mismo papel fotográfico debajo para evitar que se ensucien las impresiones.
Después de lijar todas las piezas y pintar la madera, procedemos a colocar cada pieza de papel junto con su respectiva pared de madera para asegurarnos de que todo encaje correctamente. Para adherir el papel fotográfico a la madera, utilizo pegamento específico para madera. Lo aplico en la tabla y lo distribuyo uniformemente con una tarjeta de plástico para garantizar una superficie lisa y bien pegada. Retiramos el exceso de pegamento y colocamos el papel correspondiente. Lo aplanamos un poco con los dedos y luego utilizamos un rodillo de cocina para terminar de aplanarlo uniformemente. Después, retiramos el exceso de pegamento de los bordes y continuamos con la siguiente pieza. En este caso, la siguiente pieza es la fachada. Aplicamos el pegamento y lo distribuimos uniformemente con una tarjeta de madera. Luego, con cuidado, colocamos la impresión y la aplanamos un poco con los dedos antes de utilizar el rodillo para asegurarnos de que quede bien adherida. Continuamos con la pieza de la banqueta y el piso. Aplicamos el pegamento y lo distribuimos uniformemente con la tarjeta, asegurándonos de cubrir toda la tabla. Luego, colocamos la impresión con cuidado y la aplanamos con el rodillo. Para garantizar una buena adherencia, colocamos algo pesado encima y dejamos secar. Repetiremos este procedimiento con todas las tablas restantes y sus impresiones correspondientes, incluyendo las paredes laterales y los techos. En las paredes laterales, es posible que sobre un poco de impresión a los lados. Esto se debe a que la impresión está diseñada para adaptarse a diferentes grosores de madera o núcleo de los muros. Simplemente recorta el exceso y las impresiones quedarán centradas y con suficiente material a ambos lados, lo que garantiza un acabado perfecto. Ya con el pegamento seco, podemos recortar los sobrantes de las impresiones antes de proceder a colocar el papel en el otro lado de la tabla. Antes de colocar la impresión en la parte posterior, prefiero recortar las ventanas y puertas de las paredes que no llevan esta parte. Esto se hace para facilitar la pintura y reducir el riesgo de manchar las impresiones. Ya con la madera recortada, procedemos a aplicar el papel en la parte posterior utilizando el mismo procedimiento que antes, cuidando de no manchar la impresión ya colocada. El papel fotográfico es delicado y se daña fácilmente, por lo que es importante ser cuidadoso durante este paso. Cuando el pegamento esté completamente seco, recortamos el papel sobrante y cortamos las partes correspondientes a las puertas y ventanas. Para garantizar que la tabla del techo permanezca en su lugar y se pueda colocar y retirar fácilmente, es necesario instalar unos soportes en las paredes interiores para que el techo descanse sobre ellos. Para ello, utilizaré unas piezas de madera. Si no tienes algo similar, puedes cortar varias tiras del material que usaste para las tablas de las paredes y pegarlas para darles volumen. Las colocaré un poco por debajo del límite del techo para que se vea mejor integrado al diorama. Es importante tener cuidado de colocar las tablitas del lado interior de los muros. Es momento de armar el edificio. Primero, colocaremos la pared de fondo, aplicándole pegamento en el canto inferior que se pegará al piso. Luego, colocaremos la pared izquierda, aplicando pegamento en la parte inferior y en el lado que se unirá a la pared de fondo. Después, colocaremos la pared derecha, aplicando pegamento en la parte inferior y en los dos lados para que se adhiera tanto al piso como al fondo y la fachada. Continuamos con la fachada, aplicándole pegamento en la parte inferior y en la parte que se unirá con la pared izquierda, y luego la colocamos en el diorama. Una vez que tengamos las 4 paredes en su lugar, colocaremos el techo para asegurarnos de que esté bien alineado con respecto al mismo techo y la base. Luego lo retiramos para evitar que quede pegado con los residuos de pegamento que puedan quedar. Presentamos el techo del galpón para asegurarnos de que quede bien alineado. Una vez medido, aplicamos pegamento en las partes que se unirán a las paredes y lo colocamos en su lugar con mucho cuidado para no manchar las impresiones ya instaladas. Para la base donde irá la calle y el edificio, vamos a añadir unas tablitas para darle más volumen y realismo. Utilizaré tablas de 1 por 2 pulgadas que recortaré para que tengan la longitud adecuada. Una vez recortadas, las pegaremos a la tabla de la base con cuidado, asegurándonos de que estén bien alineadas. Mientras el pegamento de la base se seca, vamos a recortar un cuadro de acetato para colocarlo en la ventana. Utilizaremos la parte que retiramos de la ventana para que el acetato encaje perfectamente en el hueco ya recortado.
Es importante medirlo para asegurarnos de que sea de la medida correcta y no quede torcido antes de pegarlo. Para adherirlo, emplearé la misma pintura con la que pinté el marco de la ventana. Esto ayudará a que se vea bien integrado y disimulará cualquier rastro de pegamento, dando un aspecto más limpio y profesional al resultado final. En las impresiones, hay 3 tiras con diseño de bloques que están destinadas a colocarse en las esquinas de las paredes para disimular los empalmes de los muros y proporcionar un mejor acabado estético. Doblaremos estas tiras por la mitad y luego aplicaremos pegamento para colocarlas en su lugar. Es importante mencionar que la tira que va en el lado del galerón debe recortarse un pedazo que coincida con la parte correspondiente del mismo galerón. Esto asegurará un ajuste perfecto y uniforme en toda la estructura del diorama. Ahora, procederemos a colocar las cortinas enrolladas, las cuales ya teníamos recortadas y armadas previamente. Las fijaré con silicona caliente, comenzando con la de la ventana, luego la de la puerta de la fachada, y por último, el letrero. Para la cortina del lado del galpón, que puede ser un poco más complicada de colocar debido a su ubicación, primero asegúrate de tener suficiente espacio para maniobrar. Aplica silicón caliente en los puntos de contacto. Luego, con cuidado, fija la cortina enrollada en su posición deseada. Ajusta suavemente si es necesario. Con la base ya pegada y pintada de negro, continuamos con la colocación de la impresión de la calle. Primero, medimos la impresión y marcamos para tener una referencia de donde colocaremos el pegamento. Aplicamos el pegamento y lo distribuimos con la tarjeta de plástico para asegurarnos de cubrir uniformemente la superficie. Colocamos la impresión y la pegamos con ayuda del rodillo. Ponemos el edificio en su lugar y colocamos los estantes de las llantas, las cajas de herramientas y los tambos donde mejor se vean. También añadimos unos carritos para ver cómo se ve el conjunto. Luego, colocamos el techo y así queda terminado. Este diorama está diseñado para tener un carro dentro del edificio, otro en el galpón y uno más en la calle, asegurándonos de que no tapen la entrada y salida de los otros 2 carros. Antes de pegar los estantes y esas piezas, asegúrate de que se vean bien desde todos los ángulos. Con unos extras como luces interiores, luces en el letrero y un cerco de malla en el galpón, así es como queda al final. Espero que les guste este diorama. No olviden suscribirse y darle like a este video. También pueden comentar qué otro tema de diorama les gustaría que hiciéramos para futuras creaciones. Subimos un video nuevo cada semana. Hasta la próxima.